Dios. El Señor es bueno, amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que su palabra poderosa hable a nuestras vidas. Amén. La palabra es viva, hermanos. Amén. Lo sabemos perfectamente, amén. Es viva y es eficaz. Amén. Y es más penetrante que una espada de doble filo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por las bendiciones que cada día nos das, mi Dios. Alabado y Esta mañana hemos abierto los ojos, hemos podido respirar como ahora lo estamos haciendo. Y es por tu misericordia. Hay muchas personas que este día ya no despertaron. Sin embargo, tú nos has dado otra oportunidad y queremos aprovecharla, Señor, para adorarte, para glorificarte y para vivirlo para ti, Señor. Padre, ahora vamos a escudriñar tu palabra, palabra viva, palabra poderosa, mi Dios. Como este capítulo que nuestra hermana leyó de la fe. Oramos para que en este momento, Señor, tu Santo Espíritu se mueva con libertad. amén. En nuestra mente, en nuestro corazón. Y que esa palabra poderosa que solo proviene de ti, Señor, Aleluya. hable a nuestras vidas, Padre. Yo solamente soy un instrumento que desea y necesita ser usado por ti. Sé tú hablando con tu pueblo, mi Dios. Yo solamente abriré mi boca pidiendo que seas tú quien la llene para traer palabra a cada uno de mis hermanos y a mí misma, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Santo es el Señor, hermanos. Amén. Un hombre llamado Guillermo Booth, fundador del Ejército de Salvación, refiriéndose a la fe, dijo lo siguiente: la fe y las obras deberán de andar lado a lado. Es como tus piernas, primero fe y luego obras, luego fe y luego las obras, hasta que uno casi no puede distinguir la una de la otra. Eso dijo este hombre. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta, Amén. ¿verdad? Amén. Así que la fe es un tema muy importante. Miren, hay muchos libros escritos acerca de hombres de fe. Y cuando nos referimos también a ciertos hermanos, decimos tal hermano o tal hermana es un hombre o una mujer de fe. Y este es un tema que personalmente creo que este tema de la fe, conforme van arreciando las manifestaciones de Satanás, que conforme se va llegando la venida de Cristo, esta palabra fe empieza a escasear. Es lo que yo me he dado cuenta. Y de hecho, en la parábola que pronuncia Jesús de la viuda y el juez injusto, en el capítulo 18 de Lucas, dijo Jesús: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa respuesta solamente Él la sabe. Nosotros no sabemos la respuesta. Solo Él en su omnisciencia sabe si se hallará. Pero lo que sí, hermanos, es que nosotros somos responsables como pueblo de Dios, Amén. como hijos de Dios, de que esa respuesta sea positiva. Amén. Amén. Somos nosotros los responsables de que esa fe que el Señor nos ha dado, esa fe que Él nos ha inculcado, esa fe que crece conforme habemos
conforme oímos testimonios y conforme miramos nuestra propia vida, somos responsables de que esa fe crezca a nivel personal y también que se pueda transmitir hacia los demás. Amén. Entonces él hace esa pregunta: ¿hallará fe el hombre cuando venga a esta tierra? No sabemos, Señor, tú lo sabes, pero lo que sí sé es que yo soy una de las personas responsables de que la respuesta sea un sí. Amén. Y esta respuesta, hermanos, que nos corresponde a nosotros, nos lleva a tener que trabajar en la obra, que trabajar en la búsqueda del Señor, que trabajar en todo esto. Y se ha cuidado de alguna manera en no caer en la incredulidad. Se ha cuidado de no caer en esto, pero ¿qué creen, hermanos? Se ha cuidado de no caer en la incredulidad, pero se ha abierto la puerta al escepticismo. Que mientras la incredulidad dice no creo, con un no rotundo, el escepticismo no dice un no rotundo, pero el escepticismo dice, bueno, necesito ver pruebas. Entonces nos damos cuenta que la incredulidad y la fe son familiares muy cercanos, en realidad. Amén. Mientras que el incrédulo se rehúsa a creer, el escéptico dice, quiero ver pruebas. Y hay un dicho que circula por ahí, yo me imagino que ustedes también lo han escuchado, y este dicho dice, yo como Santo Tomás, ver para creer. ¿Lo han escuchado? Amén. ¿Lo han dicho? Este es un dicho que yo desde mi niñez he oído por ahí, en mi familia, y hasta yo misma lo llegué a decir. ¿Qué significaba? Pues que tengo que creer y hasta ahí. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra, sin embargo lo decía. Ahora que vengo a los pies de Cristo, que escudriño la palabra, me doy cuenta de dónde viene este dicho. Ver para creer, o como Santo Tomás. Y viene de la palabra de Dios, de una historia que podemos ver en el capítulo 20 de Juan. Así que, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 20 de Juan. Amén. 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 Y aunque esta historia, por ahí en el capítulo 20, por ahí manténganse por favor, aunque esta historia de Tomás abarca del capítulo 24, del versículo 24 al 29, quisiera que le fuéramos un poco más atrás. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 19. 20:19 en Juan. Amén. Amén. Y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino ¿quién? Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y ahora vamos a ver a Tomás. Pero Tomás,
versículo 24. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas nuevamente, ¿cómo? Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío y Dios mío. Aunque me imagino que Tomás lo hizo con más fuerza, y alegría y de todo. Señor mío y Dios mío, porque hasta signos de exclamación tiene por ahí. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Vemos esta historia, hermanos, que cuando sucedió la primera parte, Tomás no estaba con ellos. Cuando se les aparece Jesús, en otro libro, en el de Lucas, dice que los discípulos tuvieron miedo, que pensaron que era un fantasma. Pero entonces, enseguida del saludo, vienen a decirles que miren sus manos, sus pies, y es como Jesús se presenta y les hace ver a los discípulos que era Él. Pero cuando vienen estos discípulos que estuvieron la primera vez y le platican a Tomás lo que habían visto, todo lo que había acontecido, yo me imagino que Tomás estuvo con los oídos bien parados. Me imagino a ellos hablando detalle por detalle. Yo no sé si ustedes han pedido que alguien les platique algo y les dice: y pasó esto, no, espérate, sí, pero a ver, pero ¿cómo fue? No, pues es que fue así. No, pero exactamente ¿cómo te dijo? Uno así es medio curioso y quiere saber hasta detallitos. Así que yo me imagino aquí Tomás preguntando a los discípulos: a ver, platíquenme. Y después de que los discípulos le platican cómo fue que se apareció Jesús, que estando la puerta cerrada, que le dijo de sus manos, de sus pies, de su costado. Después de todo esto que escuchó Tomás, su respuesta fue: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esa fue la respuesta que dio Tomás a los discípulos cuando le dieron la historia de lo que había acontecido. Ahora, hermanos, yo no sé usted, pero yo he escuchado a muchos hermanos tirarle duro a Tomás con un montón de calificativos. Le han dicho incrédulo, insensible, irresponsable porque no estaba con los demás. De seguro andaba envuelto en lo material en vez de estar en lo espiritual. A lo mejor ni amaba tanto a Jesús. Y bueno, he escuchado muchas cosas que si fuera hoy en día, solo Dios sabe cómo le iría a ese Tomás, ¿verdad? Porque en vez de preguntar ¿qué pasó? ¿Por qué no estabas? ¿Pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Y no estabas presente, ¿verdad? Y en ese entonces eso pasó, pero hoy en día le siguen tirando duro a Tomás. Y Tomás, y no estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo Tomás? La Biblia no nos dice qué estaba haciendo. Así que no podemos decir qué estaba haciendo Tomás. Pero lo que sí sabemos es que él no estaba presente. Sin embargo, no podemos decir que Tomás no estaba ahí porque no amaba al Señor, por ejemplo.
Y miren, hermanos, en Juan capítulo 11 hay una historia de la muerte de Lázaro. Y vienen y le dicen a Jesús, mira Jesús, pues Lázaro está enfermo. Jesús sabía que Lázaro pues iba a morir. Y cuando leemos la historia vemos todo lo que aconteció. Pero cuando sucede esto, que le hacen este informe a Jesús, Jesús dice, bueno, hay que ir, voy a ir para allá con Lázaro. Ahora, en donde Lázaro estaba era Judea. Era un lugar en donde esperaban ver a Jesús para apedrearle. Sin embargo, él vio la necesidad de ir con su amigo y él no pensó en eso. Pero allí estaba Tomás. Ahí estaba Tomás, que sabía que en el momento que Jesús fuera, lo iban a apedrear. Y las palabras que Tomás dijo fue, vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Lo amaba, hermanos. Amaba a su Señor. Que él estaba dispuesto a dar su vida juntamente con Jesús si era apedreado cuando fuera a ver a Lázaro. También vemos en Juan 14, cuando estaban en la última cena, que Jesús le dice de que ellos saben a dónde van y que saben el camino y toda la cosa, y le dice Tomás nuevamente, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? De alguna manera, Tomás se estaba preocupando por ese camino. Quería estar con su maestro, quería estar ahí. Y aparte de estas dos menciones personales, la Biblia no hace otra mención de Tomás en estos pasajes. Claro que lo incluye cuando habla de los discípulos, no lo excluye de ninguna manera, pero de manera personal en estos dos pasajes lo deja ver su manera de pensar, deja ver su amor por el Señor, deja ver que era parte de uno de ellos, de que era parte del grupo. Entonces la palabra de Dios nos hace ver. Ahora, hermanos, de ninguna manera estoy tratando de defender a Tomás. No vengo como abogada de Tomás. Pero vemos en la primera parte que leímos de la aparición de Jesús a los discípulos, que después del saludo, inmediatamente Él mostró sus manos, sus pies, su costado, y entonces los discípulos empezaron a regocijarse. De entrada sí tuvieron miedo también, de entrada tuvieron miedo, pero inmediatamente que Jesús se identifica, los discípulos empiezan a tener un regocijo, una alegría de saber que Él estaba ahí. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque en Lucas dice que los discípulos se atemorizaron creyendo que era un fantasma. Ahora, cuando ellos le platican a Tomás todo esto, Tomás dice, pues yo también quiero ver lo mismo. Yo también quiero ver eso que ustedes vieron. Y aún más, yo quiero también tocar y comprobar por mí mismo. Ustedes me platican, pero yo quiero comprobarlo. Quiero meter el dedo ahí en sus manos, mis manos en su costado. Y 8 días después de esta primera aparición en este lugar que estaban reunidos, ahora sí estaba Tomás juntamente con ellos. Y viene la otra aparición de Jesús 8 días después, con el mismo saludo, paz a vosotros. Ahora, en su omnisciencia, Jesús sabía los pensamientos de Tomás. En su omnisciencia, Jesús conocía el corazón de Tomás. Y nadie fue y le dijo y lo buscó y le dijo, ay, ¿qué crees? ¿Qué crees, Jesús? Fíjate que Tomás dijo eso. No, él sabía perfectamente lo que Tomás había dicho de tocarlo. Entonces se aparece Jesús y le dice, pon aquí tu dedo
y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Aquí viene la reprensión de Jesús hacia Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. En el griego, en el original, dice así: no estés llegando a ser carente de confianza, sino confiado. No estés llegando a ser carente de confianza. Que no se te esté escaseando. Que no se te esté yendo esa confianza. Que no se te esté yendo lo que sabías y creías de mí. No pongas tu mirada en algo más. Esa confianza que dijiste tener en mí, síguela practicando. Amén. Esa confianza que te acercó, esa fe, síguela practicando, Tomás, que no se vaya poco a poco, porque cuando menos acuerdes, esa fe va a desaparecer. Y es lo mismo, hermanos, que pasa con nosotros. Nosotros decimos, tenemos fe. Pero aquí en el original dice, no estés llegando a ser carente de confianza. No estemos llegando a ese punto de que no somos incrédulos, pero somos escépticos. Y nos pasa mucho, hermanos. Yo puedo levantar mi mano y decir, a mí me ha pasado. Y me sigue pasando. Y le pido al Señor que me perdone. Y sigo buscando, Señor, perdóname. Pero la fe es algo bien importante que tenemos que tener. Y aunque Jesús le dijo estas palabras, no estés llegando a ser carente de confianza, sino confiado, o como dice la Reina Valera, no seas incrédulo, sino creyente. Le dijo esto, pero algo ya estaba anteriormente pasando en Tomás. El hombre al que él amaba, al que había visto hacer milagros, al que había escuchado decir que iba a resucitar un día, lo había también visto morir. Y de una manera que era una maldición, porque así lo dice en Gálatas: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces sus señores, entonces parecía que algo estaba pasando, revolucionando por ahí en la mente de Tomás. Parecía que algo no concordaba, que algo no estaba bien. Algo había fallado según él, posiblemente por ahí. La cosa iba bien, todo iba caminando con buen rumbo, todo iba derecho, pero aquí hay una piedra. ¿Qué hago con la piedra? ¿Le rodeo, la brinco, la quito? ¿Qué hago? Algo había pasado por ahí en Tomás que Jesús le tuvo que decir: no seas incrédulo, sé creyente. Así que Jesús, que conoce los pensamientos, le reprende. Tomás era uno de los 12 que Jesús llamó, capacitó, que fue su maestro, su Señor, su amigo, y puso la confianza no solo en él, sino en los demás discípulos, dejándoles una gran misión. Era Dios mismo habitando entre ellos, hermanos, entre este grupo. Y sabía Jesús cuán importante era la fe, como nosotros también la sabemos. Ante cualquier prueba y ante cualquier situación, la fe es muy importante. Y Jesús lo sabía, hermanos, y se los estaba transmitiendo a ellos. Si recordamos, cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido, ¿para qué? Para zarandearlo. Le dijo Jesús a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Pero qué crees, Pedro? Yo he rogado para que no te falte
Jesús dice, yo estoy rogando no para que no seas zarandeado, no para que no tengas pruebas, no para que no pases circunstancias difíciles. Estoy rogando para que tu fe no mengüe, para que tu fe no decrezca, para que tu fe se mantenga firme. Para eso estoy rogando de Jesús. Y es lo mismo a nosotros, hermanos. Es lo mismo. Que en las pruebas, las circunstancias van a venir, están viniendo. Posiblemente alguno de ustedes ahorita esté en una situación difícil. Posiblemente está con un hijo o con sus hijos que están perdidos. Con su esposo, su esposa. Están en una situación matrimonial terrible. Posiblemente haya un caos en su hogar. Y claro que sí hay que orar, Señor, pon tu mano en mis hijos, pon tu mano en mi esposa, pon tu mano en mi esposo, pon tu mano en mi hermano, no sé en qué. Sí está bien orar, claro que sí, la palabra dice que traigamos nuestras cargas. Amén. Pero también es importante, Señor, que no falte mi fe. Que así esté con la lágrima rodando por mis mejillas, por la situación que esté pasando. No deje mi boca de adorarte, mi corazón de glorificarte, y que mi fe esté puesta solamente en ti y no en las circunstancias. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Qué tremendo, hermanos. Aleluya. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Aunque no vemos la respuesta, aunque la lucha esté en su mayor fuerza, aunque la noche esté muy oscura, hermanos, va a amanecer. Amén. Habrá una victoria. Porque nuestra fe no se debe de poner en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, en nuestras fuerzas. No se puede poner en las circunstancias. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra y puestos los ojos en Dios solamente. Es donde debe de estar nuestra fe puesta. Y Hebreos 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Después de que viene esta reprensión de parte de Jesús diciéndole a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, la reacción de Tomás es, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Aleluya. Después de que le respondió a los discípulos, tengo que verlo y tocarlo, ahora le responde a Jesús, Señor mío y Dios mío. Tomás lo reconoce como su Señor, como con el que anduvo 3 años, el que le transmitió la palabra, el que lo amaba y por el cual estaba dispuesto a morir. Ahora, hermanos, estaba diciéndole, Señor mío y Dios mío, Señor al que pertenezco, Señor mi amo, yo soy tu siervo. Amén. Pero le dice, Dios mío. Y Tomás es la única persona en los evangelios que llama a Dios a Jesús. Hermanos, qué tremenda palabra, declaración de Tomás. Que los 4 evangelios, habiendo 3 discípulos y un doctor que es Lucas, solamente Tomás le dice Dios a Jesús. De su boca sale. A lo que Jesús contesta, bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el Sermón del Monte, hermanos, Jesús pronunció unas bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas se habla de situaciones difíciles. Pero al final de cada bienaventuranza también habla de la recompensa. Gloria a Dios. De la misma manera, esta bienaventuranza de que bienaventurados los que vieron y creyeron, de la misma manera esta bienaventuranza de creer sin ver trae recompensa. Amén. De la misma manera, Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. También esto trae galardón. También esta bienaventuranza trae una recompensa. Estamos, hermanos, viviendo tiempos en donde se ha levantado cada mentira. Se han levantado falsos profetas. Satanás tratando de imitar a Dios, moviéndose como el Señor de este mundo, dando por aquí, dando por allá, tratando de hacer feliz Satanás al hombre, haciendo cosas por aquí, haciendo cosas por allá, metiendo leyes por aquí, metiendo leyes por allá, ideas por aquí, ideas por allá. Eso anda haciendo Satanás y recibiendo la aprobación de muchas personas que obviamente no conocen al Señor. Y por estas circunstancias se ha vuelto más difícil creer para ellos, para los que no tienen a Cristo. Como que se ha vuelto más difícil y quieren ver evidencias de cuando uno les habla de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, hay un Dios que perdona. Para ellos eso es locura. Eso es locura. Por eso es que nosotros somos los portadores de esa fe, para transmitirla, y no solamente con palabras, sino también con hechos. Porque hay mucho Tomás. Hay mucho Tomás rondando por ahí. Y hay muchos que están siendo zarandeados. Y necesitamos nosotros orar, Señor, que no pierda su fe. Y hablarles de que Dios sigue teniendo poder, que la mano de Dios sigue extendida, que Dios sigue estando en su trono, sigue teniendo misericordia, y ese amor no ha menguado por nosotros. Debemos de mantener esa actitud, no siendo positivos, sino poniendo la confianza en el Dios verdadero, que ese no es positivismo, es una realidad. Amén. Es una realidad. Amén. Acordémonos, hermanos, que cuando leímos este relato de que Jesús se aparece a los discípulos cuando todavía no estaba Tomás, que mostró sus manos y todo, algo más que hizo Jesús es que sopló para que recibieran el Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu está en nosotros. Así que, hermanos, no seamos incrédulos, seamos creyentes. Vivamos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo su llenura, que Él es el que discierne. Amén. A este mensaje le puse: vive tu fe. Vive tu fe. ¿Por qué, hermanos? Porque cada quien tiene que vivir su fe. Esto es algo personal. Si venimos con el pastor y le decimos: pastor, ore por mí, ¿qué te pasa? Pues me duele la cabeza, pero yo no tengo fe. El Señor me puede sanar por su misericordia, porque el Señor es soberano. ¿Me explico? Pero yo, que conozco la palabra, vengo con el pastor y no tengo fe en Dios, no en el pastor, en Dios. ¿Qué está pasando?
Me explico. Vemos, por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, que fue y tocó el borde del manto de Jesús. Y dice que Jesús que sintió que virtud fluyó de él. Y como respuesta esa mujer fue sana. Nadie le dijo, ve y toca su manto que algo va a pasar. Ella fue y lo hizo. El centurión, cuando le dice a Jesús de su siervo, le dijo, solamente di la palabra. No tienes que ir y tocar y hacer, porque yo te conozco, porque tú todo lo puedes, porque la tempestad se calma cuando tú hablas, porque hay poder en tu palabra, porque todo fue creado por ti, porque desde el principio fue hecho todo con el poder de tu palabra. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Era su fe de este centurión. Él estaba viviendo su fe. Nosotros tenemos también que vivir nuestra fe. Los discípulos le dijeron, aumentanos nuestra fe. Y le dijo, si tuvieres la fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Como un grano, si tuvieras esa fe. Y hermanos, ¿qué podemos decir de Pedro cuando caminó sobre las aguas? ¿Qué podemos decir de este personaje? Y vamos a leerlo, está en Mateo, capítulo 14. ¿Saben qué, hermanos? Cuando se habla de la fe, es un tema tan extenso, nada menos mirando el pasaje que leyó la hermana Olga, el capítulo de Hebreos 11. ¿De cuántos personajes habla ese capítulo? Personajes que vivieron su fe, personajes que les fue contado por justicia su fe, personajes que vieron las promesas por fe. Entonces hablar de fe es un tema muy extenso, muy amplio, de lo cual se podría estar hablando y hablando y hablando, pero necesitamos que no se nos quede aquí, sino que baje al corazón y que se lleve a la obra. Amén. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Amén. ¿Tienen Mateo 14? Amén. Y el versículo 22, déjenme lo encuentro ahora yo, ¿ok? Bueno, si nadie dejó cociendo los frijoles, vamos a leer toda la historia. ¿Dejaron los frijoles cociendo? Amén, hermana. Espero que sean muchos para irnos todos. ¿Sí? ¿Hay que pedirle permiso a la hermana? ¿Hermana nos invita? ¿No? Estoy invitada, hermano. Está invitado. Ok, hermanos. ¿Y usted es mexicano, hermanos? No, ecuatoriano. Es que en México invita a uno y se lleva a todos los amigos. Ok, hermanos. Mateo 14, versículo 22.